Esta que veis es la Wheeler Urta Max SLR y es una doble de 120 mm de recorrido creada a petición de su propio potentísimo equipo de carreras para evolucionar su anterior modelo. Hace ya algunos años que probamos la primera gran apuesta de Wheeler en el mountain bike, la Wheeler Urta SLR, una bicicleta que, aunque era de mountain bike, dejaba claro los orígenes en la carretera y el ADN racing de la marca italiana. Su geometría se podía considerar old school o simplemente nerviosa y reactiva por encima de la media del sector, con lo bueno y malo que eso tiene. Estaba centrada en los 100 mm de recorrido y ese fue el primer punto al que apuntaron sus corredores de bike marathon. Pedían más recorrido para ser competitivos en pruebas como la Absa Cape Epic. El resultado era el salto a los 120 mm de recorrido con esta Wheeler Urta Max SLR, que también actualizaba su geometría e incluso su sistema de suspensión. Sin probarla, la juzgamos pensando que esos cambios la orientarían hacia ese feeling más down country que tienen muchas bicis de cross country actuales, y que ese feeling extremadamente racing y ágil de su anterior versión iba a quedar borrado del mapa. Nos equivocamos por completo y la Wheeler Urta Max SLR sigue siendo capaz de transmitir un comportamiento de carreras, de agilidad y de efectividad con el pedaleo mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Juzgarla por ese salto a los 120 mm de recorrido es un error y la Wheeler Urta Max SLR te dejará sorprendido si lo que buscas es una doble rápida, increíblemente ligera y que transmite sensaciones de agilidad a pesar de lo que dicen sus números. Pero vayamos por partes. El cuadro de la Wheeler Urta Max SLR se renovó por completo el año pasado, aunque si le das un vistazo general, puede parecer que tiene una línea similar a la anterior. La realidad es que no queda nada de él. Eso sí, sigue teniendo unos tubos tirando a delgados y una línea fina y estilizada en todas sus zonas. Solo existe un único cuadro en la gama Wheeler Urta Max SLR, realizado en carbono US Mod, el mejor de la marca. Solo la pequeña veleta del sistema de suspensión es de aluminio, el resto es todo carbono. El cuadro tiene un peso anunciado de 1730 gramos sin amortiguador y es la base de uno de los sorprendentes puntos de este montaje, la ligereza. Una de las grandes novedades para 2025 es la llegada de la familia Wheeler Urta Max SL, con un cuadro idéntico pero con otro carbono para rebajar el precio final a costa de unos pocos gramos más. Y decimos pocos porque la diferencia de peso entre ambos cuadros es de menos de 100 gramos. En la parte delantera nos encontramos que han dado el salto al cableado por la dirección. Sabemos que siempre es una decisión polémica. A favor tiene la mejor estética y en contra la complicación mecánica adicional que eso tiene. La dirección pasa a usar la misma medida de rodamientos en ambos extremos, de 1 a 1,5. La parte más característica de la Wheeler Urta Max SLR está alrededor del amortiguador. Del tubo superior sale una aleta muy llamativa que hace de soporte al amortiguador. Un amortiguador de medida 190 x 45, cuyo cable de bloqueo remoto entra directamente al cuadro, quedando totalmente oculto a la vista en un diseño muy limpio. El tubo superior sirve de anclaje a uno de los puntos de giro de la bieleta. Antes se usaba un extensor del amortiguador, que ya no hace falta ese salto a los 120 mm. También añade un tubo que une el tubo superior con el de sillín, formando un triángulo adicional en el cuadro y dando vida a una forma muy peculiar en la parte baja de ese triángulo, que además han realzado usando un color diferente en las decoraciones disponibles. Los tirantes son finos, pero Wheeler opta por unirlos con un puente que mejora la rigidez lateral de la parte trasera, uno de los puntos débiles de los cuadros ligeros que usan sistema de suspensión monopivote con el amortiguador bajo el tubo superior. Ese diseño obliga a tener unos tirantes muy largos, que son más propensos a tener flexiones no deseadas que otros diseños. Aquí ese puente es pieza clave para evitar que eso suceda. También han dotado a ese puente de una forma muy peculiar, con unas líneas que recuerdan a una mini aleta. El soporte de la pinza de freno es flat mount, una medida que limita un poco la elección de frenos traseros, pero que permite un diseño más limpio y ligero. Como podrías imaginar, usa patilla de cambio UDH. Para el pedalier han optado por un press fit de 92 mm y como muestra de lo mucho que ha contado la voz de los deportistas en el desarrollo de esta bici, está lista para usar plato de hasta 38 dientes, algo poco habitual en los modelos de serie. El tubo de sillín describe una marcada curva y tiene una inclinación notable. Eso hará que el ángulo efectivo del sillín varíe bastante según la altura de sillín que llevemos y que tengamos que jugar un poco con el avance del sillín. Cuanto más sacamos la tija de sillín, más cerrado será el ángulo efectivo del sillín. Eso es algo que se reduce cuanto más perpendicular al suelo es la trayectoria que describe el tubo de sillín. Han dejado atrás la medida de 27,2 milímetros de tija para usar la más común de 31,6.
Lógicamente, el cuadro está listo para llevar 2 portaaviones, algo imprescindible en las grandes carreras por etapas y de bike maratón. El cuadro tiene 3 protecciones destacadas. La más peculiar es la que tiene bajo el tubo diagonal, muy potente para lo que suelen verse en bicis de cross country y fijada con tornillos. La más trabajada es la que tienen detrás de la caja de pedalier, una zona complicada de cubrir, pero que han solventado muy bien con un protector atornillado. Y lo que nos ha dejado un poco más fríos es la de la vaina, tirando a minimalista. Aquí la veis asegurada con bridas, que es como nos llegó la bici, y que es como hemos visto que la lleva el equipo de competición. El paso de rueda es suficientemente bueno para usar neumáticos de 2.4 sin problema. De hecho, equipa esa medida de cubiertas nuestro modelo. Las vainas son asimétricas, en parte para hacer espacio al soporte de la pinza Flatbone. En cuanto al sistema de suspensión, sigue siendo un monopivote con flexión del carbono, pero en el paso a los 120 mm de recorrido han aprovechado para modificar ligeramente la cinemática, variando el leverage ratio para darle un carácter más cross-country a su comportamiento, con una parte inicial del recorrido algo más dura, en busca de estabilidad con el pedaleo. En la geometría es donde han aplicado grandes cambios, pero, aun con todo, sigue siendo una bici con geometría conservadora dentro de lo que son las geometrías modernas. Sigue teniendo el toque Wheelier. Está disponible en 4 tallas, de la S a la XL, y los cambios son los que ya puedes imaginar. Reach más largo y ángulo de dirección más relajado son los más notables, pero siempre en medidas que no son nada extremas. El ángulo de sillín no es especialmente vertical y recordad esa inclinación que tiene que hará que varíe el ángulo efectivo según subamos o bajamos el sillín. Otro toque Wheelier para dotar a la Urta Max SLR de Feeling Racing está en su corto tubo de dirección de solo 88 mm en nuestra talla M, de los más cortos que hemos tenido en una bici de test. Las vainas son compactas, con 435 mm y teniendo paso de rueda para neumáticos de 2.4. Esta es la geometría completa de la Wheelier Urta Max SLR. Hablar de montajes en la gama de Wheelier es algo peculiar porque ofrecen una variedad de opciones impresionante. En total hay, a día de hoy, 15 montajes diferentes de la Wheelier Urta Max SLR. Justo el nuestro, el que usa grupo Shimano XTR, ya está agotado y no está disponible, y si buscas el más similar, te tienes que ir al montaje con Shimano XT y las mismas suspensiones pero diferentes ruedas, aunque también de carbono, por 7.300 euros. El precio de partida de la gama Wheelier Urta Max SLR es de 6.200 euros, pero recordad que acaban de sacar una versión SL que rebaja mucho los precios. Por ahora solo hay 2 montajes con ese cuadro y su precio de partida es de 3.900 euros con Shimano XT, eso sí, con ruedas de aluminio y suspensiones RockShox Seat Base. Lo que destaca del equipamiento es el manillar integrado de la propia Wheelier, el Urta Max Bar. También está hecho con carbono USMOD y ha sido pensado como un elemento para ayudar a filtrar vibraciones. De nuevo, no se puede negar el carácter racing que han dado a la bici, y de serie trae menos 27 grados, ideal para tener una posición de pedaleo eficiente y de carreras. También vale la pena destacar las ruedas Miche K1 Evo Carbon, con llanta de carbono de 29 mm de ancho interno y 24 radios straight pull por rueda. Usa sus propios bujes, lo que es poco habitual, y el peso real, pesadas por nosotros, es de 1.397 gramos para el juego, lo que no está nada mal. En los neumáticos hay más dosis Racing. Ambos son de 2.4, delante con el popular Victoria Mezcal y detrás con el nuevo Victoria Peyote, que podríamos considerar un semi-slick, pero de serie vienen con modelo Mezcal delante y detrás, una opción más sensata, aunque eso sí, en su web anuncian que son en medida de 2.25 y no en 2.4. Nuestro montaje contaba con suspensiones Fox Factory, con la horquilla 34 Stepcast, tija telescópica Fox Transfer SL y neumáticos de 2.4. Lo decimos porque nada más coger la bici ya nos dimos cuenta que pesaba poco, pero al comprobarlo y ver que para la báscula en 10,2 kilos, con todo ese equipamiento de serie, sin pedales, pero con líquido sellante en las ruedas, fue una buena sorpresa. Es una de las bicis de 120 mm más ligera que ha pasado por SMTB. Otro tema son las decoraciones que Wheelier ofrece, a cual más espectacular, aunque la edición limitada Olipop que crearon para los Juegos Olímpicos y que se puede comprar, se lleva la palma. La hemos visto en directo y es una de esas bicis que la ves una vez y la recuerdas para siempre. Nuestra decoración, que es la que usa el propio equipo Wheelier Victoria, también sale de lo habitual, y digamos que la más discreta es esta versión gris que también nos parece muy bonita. Como podéis ver, el montaje tope de gama está equipado con suspensiones RockShox Flight Attendant, potenciómetro de serie y tija Reverb AXS
para un precio de 13.900 euros. Ya en marcha, la Wheeler Urtamax SLR ha sido una grata sorpresa. Aunque se ha actualizado en línea a las tendencias del mercado, ha sido capaz de mantener el aire racing y la efectividad de marcha que caracterizaba a su anterior modelo, pero ahora con más capacidad de las bajadas gracias al aumento de recorrido. Realmente pensamos que su feeling de carreras se diluiría en esta nueva versión, pero no ha sido así, y entre las bicis de 120 mm de recorrido está al frente de las que ofrecen un comportamiento más racing. Lo primero que se nota al montarte en ella es que la posición no está a medias tintas. La parte delantera es baja y la postura sobre la bicicleta es de carreras desde el mismo momento que la sale de la caja. La potencia no es especialmente corta, y en nuestra talla M era de 75 mm. Sumadle el tubo de dirección bajo y los menos 27 grados de la potencia, y ahí tenéis los motivos de esa posición racing. El siguiente punto que percibimos desde las primeras pedaladas es su ligereza. No solo el conjunto de la bici es ligero, las ruedas también lo son, y todo ello ayuda a tener aceleraciones rápidas y a comprobar que mover la bicicleta requiere muy poco esfuerzo. En saltos, en bunny hops, en cambios de trayectoria, el bajo peso ayuda y mucho. Obviamente nuestro montaje era de los tope de gama, y los de entrada a gama serán más pesados, pero seguro que en su línea de montaje estarán entre los más ligeros frente a montajes equivalentes de otras bicis. Esa sensación de buena aceleración se completa con la buena rigidez global, especialmente buena en la parte trasera, teniendo en cuenta que estamos ante una monopivote. El puente de unión entre los tirantes parece que hace su función, y a nivel lateral la rigidez es buena dentro de los cánones de este tipo de bicis. ¿Qué quiere decir todo ello en marcha? Que la Wheeler Urtamax SLR conserva esa sensación de bicicleta que te invita a apretar subiendo con una posición agresiva para pedalear y un peso muy bajo. Una combinación de sensaciones que está en extinción ante la llegada masiva de geometrías con carácter más trail y pesos globales más elevados, a causa de montajes más potentes pensando en las bajadas. Sin duda, esta Wheeler Urtamax SLR sigue dejando claro que es una Wheeler. En cuanto a la suspensión trasera, tenemos mando remoto de 3 posiciones, que como en prácticamente todas las monopivote para uso cross-country, es una gran ayuda y nos permite jugar con esa posibilidad de tener 3 comportamientos en una misma bici. El punto intermedio es especialmente útil para poder llevar la suspensión abierta, pero suficientemente dura para que no haya mucho movimiento indeseado con el pedaleo. Pero la Wheeler Urtamax SLR pedalea bastante bien abierta gracias a que la primera parte del recorrido es algo más dura que la media del segmento de cross country. Eso quiere decir pedaleo más estable, pero también una pérdida de sensibilidad inicial. De nuevo, otro síntoma de que han preferido la orientación racing. Ahí entran juegos neumáticos de 2.4 que nos pueden ayudar a dar comodidad en esa parte de las irregularidades donde la suspensión no llega a trabajar. No es una mala elección de funcionamiento de la suspensión viendo el carácter general de la bicicleta. La fase intermedia de recorrido sí que es más sensible, y la parte final tiene el habitual comportamiento progresivo en busca de evitar topes de la suspensión. Aunque la Wheeler Urtamax SLR se ha pasado a los 120 mm de recorrido, no es una bicicleta que debas meter en el mismo saco que la mayoría de bicis de 120 mm de recorrido, porque su feeling global es mucho más racing que la mayoría, desde la posición al comportamiento de la suspensión trasera, pasando también por el peso. Da la sensación que han querido ganar en capacidad de absorción, pero sin perder la filosofía de carreras que tenía la anterior versión, algo que encaja muy bien con lo que suelen pedir los corredores profesionales, que como nos dijeron, jugaron un papel importante en su desarrollo. Si quieres seguir disfrutando de una doble que te incita a pedalear con fuerza en cada repecho y en cada subida, que te da la sensación de ser ágil y fácil de mover en todos los terrenos y que tiene un peso competitivo tal y como sale de la caja, la Wheeler Urtamax SLR es de las pocas que te puedes seguir ofreciendo eso.